Gracias por estar con nosotros en el Arte de Curar hoy como cada día. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y tratar de llevar un poquito de información médica, así como de actualidad. Señores, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Estaremos hablando de trasplante. Así que si usted conoce a alguien que tiene algún problema en el riñón, es una persona que tiene alguna complicación de salud y le han mencionado esa palabra, trasplante, en este momento quédese ahí en el Arte de Curar, sube el volumen, llame a la señora que lo acompaña y dígale, ven a oír que la doctora Neri Esteve y el doctor Héctor Balcácer en el Arte de Curar van a hablar justamente de ese tema. Tenemos dos invitados muy especiales, tenemos a la doctora Aimé Camaño y al licenciado Carlos Morales. La primera es coordinadora de trasplante de país y el otro es abogado, con quien estaremos conversando justamente sobre estos temas para aquellas personas que tengan algún tipo de deseo de aprender algo, que tengan, como mencionamos al inicio, algún tipo de preocupación porque alguien que conoce pudiera estar atravesando por la necesidad de esta intervención. Entonces, señores, sin más vueltas, y creo que para dar algún tipo de pie al tema que hemos propuesto para el día de hoy, llevar a sus hogares, vamos a preguntarle a la doctora Camaño. Doctora Camaño, Aimé, buenas, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta obligada tiene que ser, ¿qué es un trasplante? ¿Cómo se define un trasplante en este momento en República Dominicana y en el resto del mundo? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para compartir y hablar sobre este tema tan importante para todos y en especial para esas personas que lo necesiten. El trasplante es simplemente la sustitución de un órgano por otro. Hay muchas personas que padecen de lo que es enfermedades terminales y la única solución para estos poder seguir viviendo es un trasplante de órganos. Aimé, cuando hablamos de trasplante de órganos en diferentes partes del mundo, todo el mundo lo primero que piensa es en el trasplante de riñón o generalmente en los niños muy pequeñitos que tienen malignidades hematológicas. La realidad es, ¿existen otros tipos de trasplantes aquí en República Dominicana, además del trasplante del riñón y del trasplante de médula que hemos escuchado para diferentes entidades? Sí, el trasplante de riñón normalmente es el más común tanto en República Dominicana como lo es a nivel global. El país cuenta con el programa también de trasplante hepático, trasplante cardíaco, trasplante de páncreas. También en la parte de tejidos tenemos lo que es la córnea, y la médula y la piel. Ok, Aimé, continuando inmediatamente con ese tema, vamos a pasarle la palabra a mi madre que quiere hacerte unas preguntas. Y madre, el escenario es tuyo. Gracias, Aimé. Bienvenido, Carlos. Gracias. Un placer tenerlo aquí con nosotros en el Arte de Curar. Como estábamos hablando fuera de cámara, en el momento en que estábamos abordando el tema, Aimé, hablábamos sobre las estadísticas. Las estadísticas que tenemos son del 2020, del 2020 a nivel oficial, pero yo sé que ustedes tienen actualizadas las cifras. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue, y lo anoté para no olvidarlo, 28% trasplantes de riñones, 1 de hígado y 175 de córneas. Eso fue en el 2020. Nos gustaría que tú nos hablara un poquito de manera explícita cómo surge esta unidad de trasplante y cuál es la realidad, valga la redundancia, real en República Dominicana y cómo han variado estos números. Sí, claro. Para comentarte, el trasplante tuvo su primera experiencia en el país en el 1972, cuando se realizó el primer intento de trasplante en la República Dominicana. Desde la fecha hasta el momento, llevamos alrededor de 1.322 trasplantes de riñón. Llevamos 51 trasplantes hepáticos, 3 trasplantes cardíacos y también 2 trasplantes de páncreas. La parte de córneas, en cuanto a tejido, es el que más se realiza. Llevamos alrededor de 3.484 trasplantes de córneas. También tenemos los de médula y los de piel. En este caso, Carlos, tú como abogado que trabajas en la parte legal de estas situaciones y condiciones cuando se van a dar procesos de trasplante de órganos, me decía algo sumamente interesante porque a mí me extrañaba, yo decía, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre los otros trasplantes y los trasplantes de córnea? Y tú me decías algo sumamente interesante. Sí, muchas gracias por la invitación. El tema de la córnea a nivel de tejidos es que aquí en la República Dominicana, para poder suplir a los pacientes que necesitan del tejido de córnea, se compran fuera.
¿Por qué? Porque las donaciones no dan abastos para poder cubrir con las necesidades de córneas. Entonces se están comprando en Estados Unidos. Los tejidos tienen la particularidad que te permiten ser guardados en un banco de tejido especializado y después utilizarlos. A diferencia de los órganos que tienen que utilizarse inmediatamente se extraen. Entonces, creo que es una limitante importante. Pero algo que yo quiero resaltar, y es una pregunta para los dos, es que uno observa en las películas qué fácil se hace que una gente necesita un trasplante e inmediatamente simplemente se llama a alguien, se abre una lista, se convoca a alguien y siempre aparece un órgano para trasplantar. Sin embargo, aquí en República Dominicana hay que hacer telemaratones, hay que publicar en el periódico, hay que venir al Arte de Curar, hay que subir a cualquier programa, hacer algo. Como que el aparataje se convierte en algo mucho más grande de lo que uno ve en lo que es Hollywood y lo que es la realidad. Entonces yo quería que ambos, en su experiencia, me mencionaran cuál es esa diferencia real entre la vida real y Hollywood. ¿Qué es lo que pasa? Porque, te comento, uno ve en las películas que la gente pide un órgano y ya le hacen su trasplante. Vamos a hablar un poquitito de esa realidad. La dama primero. Aimee, tu punto de vista, por favor. Sí, es una diferencia del cielo a la tierra. Hollywood le pone muchos detallitos que no son reales. Para que una persona pueda ser donante, no es cualquier persona que está por ahí en la calle. Necesariamente para ser donante de órganos, debe ser una persona dentro de la unidad de cuidados intensivos conectado a una máquina de asistencia ventilatoria. Y, aparte de esto, tener un diagnóstico de lo que es muerte encefálica, o sea que ya el cerebro de esa persona ya no funciona y ese paciente ha sido declarado fallecido. Luego de tener esto, es la primera vez que se hablaría del tema de donación, nunca antes, por el mismo hecho de evitar ese pensamiento tan equívoco que las familias normalmente tienen del momento de hacer la solicitud de esos órganos. Licenciado, por favor, vamos a ver su parecer y su opinión. Yo voy a aprovechar para mencionar 3 puntos. Okay, vamos. Primero, que los televidentes entiendan que en la República Dominicana existe una legislación que regula la donación y el trasplante, que es la ley 329-98, que también está estipulada en el capítulo 5 de la Ley de Salud 4201. Y que en el 2014 se emitió el decreto 436-14 que regula todos los procesos de donación y trasplante. A partir de ahí, ¿por qué es tan difícil comparado con Hollywood? Somos una sociedad muy sui generis, muy particular. Creemos mucho en los mitos y en las leyendas urbanas que se crean alrededor del tema. Y eso complica el tema de donación a nivel nacional. Y nosotros, como institución, nos apoyamos en los medios de comunicación como ustedes, que nos dan la oportunidad para informar correctamente el tema de donación y trasplante de la República Dominicana. Ok, señores, el tiempo en este bloque se ha terminado, pero yo sí le voy a dejar a ustedes en el tapete una pregunta para el regreso, que será, ¿qué tipo de barrera aporta la parte de la religión y las creencias en el pueblo dominicano con lo que tiene que ver con los trasplantes? Así que usted, que está viendo el arte de curar, quédese por ahí, que mi madre y yo tenemos preguntas buenas como esa, que yo sé que mucha gente está diciendo, no, la gente no dona por problemas de religión, pero los expertos aquí nos van a informar si eso es real. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre.
propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Hoy tenemos un tema interesantísimo, no vamos a darle mucha vuelta. Estamos hablando de trasplante de órganos. Reconocer que hace unas semanas atrás fue el Día Mundial del Donante y por tal razón aquí en el arte de curar estamos tratando este tema. Este tema ha estado sobre el tapete muchas semanas y para eso tenemos dos expertos. Tenemos a la doctora Aimé Camaño, quien es coordinadora de trasplante de país, y al licenciado Carlos Morales, quien es abogado y que se está manejando en estos días en todo lo que tiene que ver con los temas de la legislación de trasplante. Así que quédense por ahí. Antes de la pausa, para aquellos que nos están sintonizando en este momento, dejamos una pregunta y es, el trasplante en otras partes vemos que es sumamente fácil y en la película ni se diga, cuando el protagonista o el hijo del protagonista necesita un órgano, le cae uno del cielo, que pasaba un avión y se le cae un corazón que alguien no está abusando y se lo trasplantan. La doctora Aimé Camaño dice que es una situación quizá un poquitito más difícil, pero la realidad es, vamos a evaluar este proceso y preguntar las creencias, la parte religiosa, cómo influye de manera negativa o quizás positiva en lo que es el hecho de que los trasplantes se puedan realizar de manera correcta en República Dominicana. Jóvenes, por favor. Bueno, primero te quiero enseñar unos libros en el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, que es la institución donde nosotros laboramos, que es la que se encarga de manejar todo el tema de donación y trasplante en el país. Entonces, ya que mencionas el tema de la religión, te presento, este es uno de los libros que nosotros tenemos, que se llama La donación y el trasplante en la República Dominicana. Okay. Comienzo diciéndote que no existe ninguna religión que tenga oposición con el tema del trasplante. Siempre las personas entienden que tal vez los testigos de Jehová sí tienen alguna, ya que tienen tema con la sangre, pero con el trasplante de órganos no hay ninguna oposición. Muchas de las religiones incentivan de distintas maneras como el logro más alto que puede tener una persona al dar vida a personas que necesitan vida después de su muerte. Okay. Al igual también te presento, este es un libro que se llama Mitos y Leyendas en la donación y el trasplante. Normalmente aquí nosotros hemos hecho una recopilación de todas esas dudas, todas esas preguntas que las personas normalmente nos realizan y escriben a la página para saber. Ese librito cualquiera de ustedes lo puede obtener, están todos los libros y todo el material promocional que nosotros tenemos en la institución en la página web del INCOR. Aquí pueden encontrar mitos y leyendas, leerlo y aprender muchísimo sobre este proceso y todas esas preguntas que normalmente todos ustedes tienen. Aquí le entrego el resto. El resto, perfecto. Déjame primero que nada agradecer, pero la pregunta es, esas preguntas y esos mitos y esas leyendas que ustedes reciben en el día a día, ¿cómo tú pudieras resumirlas? Lo digo porque tú planteas que la parte religiosa entiende, y uno lo conoce porque dicen por ahí que el mandamiento más importante es quiere a tu prójimo como a ti mismo. Se supone que es el mayor de todos, sin embargo observamos cómo los testigos de Jehová no aceptan sangre
¿Me doy a entender? Y vimos que uno de los problemas principales contra la vacuna del coronavirus, una de las mayores oposiciones que teníamos, eran personas que decían que esas vacunas se habían desarrollado en células de fetos y que para desarrollar eso se estaba practicando en tejido humano y que por ende eso era impuro. Entonces, cuando uno evalúa ese tipo de cosas, estoy tratando de extrapolar, tratando de llevar al escenario de los trasplantes ese tipo de eventos. Entonces, no sé si alguno de ustedes dos quisiera tomar la palabra para quizás desmontar eso, porque la realidad es, vuelvo y comento, que hay alguien que podría morir por algún tipo de creencia y sobre todo de algo de lo que no estamos seguros, independientemente de que sé que hay mucha gente que está por allá que dirá Balcázar que no estamos seguros, pero eso es la fe. Pero no estamos en contra de eso. Lo que estamos mencionando es que Jesús dio como principal mandamiento querer a su prójimo como uno mismo, lo resume todo. Así que por tal razón, si usted quiere brindar amor, lo más importante que usted puede hacer es tratar de que alguien más tenga su vida. Esa parte yo siempre me gusta poner el ejemplo de si cada uno de nosotros en este momento necesitara de un órgano para seguir viviendo, lo quisieran recibir esa llamada, entonces esta es la posición que cada uno de nosotros debe de concientizarse en ello, porque así como a mí me gustaría recibir un órgano necesitándolo, así ahora mismo, en este mismo momento, hay un grupo de personas en una lista de espera que están esperando esa llamada. Siempre motivamos a que todas las familias hablen, tengan esta conversación en la familia y digan, si algún momento yo pudiera donar mis órganos a alguien que los necesite, entonces esa conversación debe darse. La familia en la República Dominicana es la que tiene la última palabra. En el INCOR no sabemos quiénes o no son donantes. Entonces, en el momento de que un paciente pueda ser apto para ser un donante, es a la familia a quien los coordinadores de trasplantes van a abordar y le van a hacer esta pregunta tan importante y la familia decide. Carlos, además de que nos hables un poquito, como hablamos fuera de cámara, del asunto esto de la fe y la religión, incluso hablamos tú y yo de un proceso judicial que se dio donde un juez lo ordenó, que a mí me parecía, porque a mí me parecía ilógico que se opusieran a la transfusión, pero no a la donación. Además de eso, yo quiero que después que tú nos respondas eso para completar lo que Yaime nos dijo, nos expliques ese proceso que ella habla. Cuando una persona quiere donar, cuando en vida quiere tomar esa decisión, que la familia esté informada, lo sepa, ¿cómo se da ese proceso para que la gente sepa y quien quiera, después de su muerte, poder dar vida, de su muerte física, pueda dar vida, sepa cómo hacerlo? Muy bien. Partiendo de la primera pregunta, si hubo una sentencia de un tribunal a nivel de transfusión sanguínea contra una familia de testigos de Jehová, donde sí se ordenó la transfusión sanguínea a un menor de edad para salvarle la vida. Con respecto a la donación, es importante que las familias entiendan que ese es el momento que deben comunicarse lo que quieren hacer a sus familiares, porque es cierto, la donación se hace en el proceso más difícil de una familia, que es cuando se enteran del fallecimiento de un familiar. Pero también en ese momento ese familiar tiene en sus manos el poder de salvar vidas. La decisión de poder salvarle la vida hasta a 8 personas. En el momento más difícil de tu vida en ese momento, que es enterarte de la muerte de un familiar, te están entregando el poder de decidir salvarle la vida hasta a 8 personas. Es complejo. Nosotros como institución siempre vamos a respetar el seno familiar. La ley contempla la donación presunta, pero también contempla la entrevista a las familias. Y nosotros siempre vamos a irnos por el seno familiar, como lo establece la Constitución, que es el centro de todo. Señores, estamos conversando con la doctora Aimé Camaño y con el doctor Carlos Morales, quienes pertenecen al Instituto Dominicano de Trasplantes, coordinador de trasplantes. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de algo que yo sé que muchos de ustedes le está pasando por la cabeza y que quizás se han sentido motivados, es cómo me puedo hacer trasplante y de qué manera yo me puedo sentar con mi familia, porque conozco a mi hermana, la cual tiene una idea de que uno se va a morir y va a resucitar con todos sus órganos, y que si por tal razón yo le dono un riñón,
a una gente cuando yo suba a la eternidad, porque estamos seguros de que en el rapto nos van a llevar, entonces justamente me va a faltar ese órgano. Estaremos hablando de cómo hacerse donante y cómo tener esa conversación en el seno de la familia para que por favor no se opongan a lo que es justamente la decisión que tomé de ayudar a otras personas, brindándole, como dicen nuestros invitados, vida y una vida saludable. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Seguimos aquí en El Arte de Curar. Este es el momento en el cual les pido 2 cosas. Número 1, síganos en redes sociales, El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. Instagram, Facebook, YouTube, donde quiera nosotros estamos aquí como El Arte de Curar. Además de eso, estamos en Señal de Vida todos los días de 8 a 9 de la noche. Señores, hoy estamos tocando un tema bastante interesante. Estamos hablando justamente de trasplante. 2 invitados estrellas participan del proceso, jóvenes dominicanos profesionales con quienes estamos hablando justamente de este tema. Y una de las situaciones que quizás usted ha estado escuchando y se da cuenta de que cuando usted dona sus órganos, usted puede salvar a 8 personas. Usted entiende, caramba, pero ¿dónde puedo firmar? Porque la realidad es que me gustaría ayudar a alguien. Entonces, los invitados nos dicen, realmente hablar de trasplante es un poquitito difícil, porque ocurre luego de que la familia se encuentra en ese momento de duelo porque acaba de perder un familiar. Sin embargo, eso se pudiera evitar si su familia tiene conocimiento previo de esta situación. Así que la pregunta a nuestros invitados, la doctora Aimé Camaño y el licenciado Carlos Morales, tiene que ser de manera obligatoria, jóvenes, cómo una persona se puede hacer donante. Antes la gente andaba con un carnecito, lo ponía en la cédula, tenía un sticker, soy donante, pero según lo que ustedes me dicen, eso no sirve para nada, porque la familia tiene que aprobarlo. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, cómo una persona pudiera hacerse donante y de paso tener esa conversación seria. Ustedes le entregan algún documento para que él se lo muestre a la familia, expresándole su interés. ¿Cómo se hace eso, por favor, jóvenes? Todos los que estén interesados en tener un carnet de donante pueden solicitarlo vía la página del INCOR, www.incor.gov.do. INCOR, recuerden que se escribe I-N-C-O-R-T. Sí. I de indio, N de no, C de casa, O de oso, R de ratón y T de tomate.
incord.com y usted entra ahí. Vamos a ver. Exacto, entonces hay una cápite que habla sobre el carnet de donante, ahí usted le da clic y aparece un pequeño formulario con preguntas sencillas, su nombre y demás, y entonces ya puede tener este carnet. Pero ojo y recordar, el carnet es puramente simbólico. Esto es para que en algún momento, cuando usted decida tener esa conversación con la familia, usted puede enseñárselo y decirle, miren, yo quiero, me gustaría que en algún día de mi vida yo poder salvar hasta 8 vidas, a salvar a esas personas que la única forma que puedan seguir viviendo es con un trasplante. El día de hoy, cualquiera de nosotros pudiera ser ese que está del otro lado de la moneda. Entonces no sabemos cuándo va a llegar ese momento para cada uno de nosotros. Esperemos que nunca nos llegue, pero sí hay muchas personas que están pasando por esto. Y recordar, esa conversación dentro de la familia es lo más importante, ya que República Dominicana todavía no ha alcanzado ese nivel de conciencia. Estamos teniendo mucha negativa familiar por el temor y el desconocimiento al tema de donación y trasplante. Siempre los invitamos a que visiten, busquen información y se enteren de lo que realmente es un proceso de donación y trasplante, de que no es un tema que hay que tenerle miedo, porque es un tema muy bonito que salva muchas vidas. Entonces, cada uno de nosotros es una decisión personal de decidir poder seguir salvando vidas. Licenciado Morales, su opinión sobre este punto. La doctora prácticamente lo dijo todo. Está bien, pero ponte creativo. La donación, ponte creativo. La donación de órganos es simplemente salvar vidas. Es la oportunidad que tienen esas familias en su proceso de duelo, como tú mencionaste, de poder salvar hasta 8 personas, la vida de 8 personas, incluyendo niños. Hay muchos niños con insuficiencia orgánica terminal que necesitan de un trasplante urgente para poder salvarse. Ok, jóvenes, a mí me está haciendo seña aquí por debajo y me dice que hable de la parte económica, porque sé que muchas personas estarán pensando, bueno, si necesito un trasplante, voy a tener que vender la casa, voy a tener que mandar al esposo a que se prostituya, pero ¿cuál es la realidad que hay sobre el punto económico y los trasplantes, por favor? Qué bueno que lo mencionas. En el 2022 entró en vigencia la resolución 533-01, que establece la integridad del trasplante renal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el proceso del trasplante renal tiene cobertura desde la preparación hasta el post-trasplante. Todos los receptores que necesitan de un trasplante van a tener cobertura total del trasplante con un solo copago. El copago es un salario mínimo nacional. Luego que se agote ese copago dentro del proceso del pre hasta el post, ya la ARS asume el 100% de los gastos del procedimiento que tú estás llevando hasta el nuevo año póliza. Eso incluye las medicaciones post-trasplante de por vida. Ok, o sea que estamos hablando de que una persona trasplantada, independientemente del seguro que tenga, y te voy a hacer una pregunta, que es el régimen subsidiado. ¿También las personas que están contempladas dentro del régimen subsidiado tienen esta cobertura? Lo digo porque hay personas que se refieren a este seguro como el seguro de los pobres. ¿Tienen cobertura también estas personas? El régimen subsidiado tiene cobertura un 100% en hospitales públicos, y incluso las personas que se atienden en un hospital público y no tienen ningún tipo de cobertura de seguro, el Sistema Nacional de Salud asume el 100% de los gastos. O sea que estamos hablando de que no hay ningún tipo de riesgo de que usted se quede sin un centavo. Su patrimonio está protegido por la legislación, como nos acaba de decir el licenciado Morales. Jaime, algo que no quiero que quizás pase por alto es cómo ustedes trabajan eso. Y ahorita cuando Mami se integre de nuevo al panel, quisiéramos tratarlo un poquitito más adelante, que es esa parte emocional. Pero no quiero hablar la parte emocional de la familia que necesita el trasplante, porque sé que esa parte es un poquitito más crónica. O sea, cuando alguien tiene un fallo de un órgano, generalmente puede ocurrir de inmediato, pero es habitual que pase en el tiempo. Pero ¿cómo ustedes conversan con un familiar? Y se lo digo porque hemos estado hablando de que usted llena su información en la página del INCORT, repito, INCORT, INCORT.com. Usted entra ahí y llena su solicitud de que usted quiere ser un donante. Entonces usted se le enseña a los familiares, imprime la hoja, compra el librito ese o va y lo busca allá en el INCORT y usted se le enseña a los familiares y le dice que si no te dejan donar tus órganos, tú le vas a salir de noche, le vas a jalar los pies,
Eso es lo que usted le tiene que decir. ¿Me doy a entender? Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes conversan de una manera quizás un poquitito más seria con los familiares referente a lo que tiene que ver su hijo, su hija, su esposo o su esposa quería ser donante? Cuando ellos le dicen, no me hablen de eso ahora, ¿cómo ustedes tratan de abordarlo? Porque sabemos que existe y queríamos justamente en esta pregunta hablar de la parte del tiempo para que los órganos se puedan utilizar. En cuanto a la conversación en el seno familiar, siempre hacemos la recomendación de que digan que es su deseo, de que eso es lo que quieren, lo que desean, que por eso están teniendo esa conversación y que quiere que la familia, por favor, les respete eso. Existen países donde, por ejemplo, en Chile, que a veces nosotros decimos, wow, es impactante. Para ellos lograr que sus familiares respeten eso, ellos se graban a sí mismos en unos videos. Y si el sistema de coordinación de trasplante identifica a esos donantes, hasta le ponen esos videos a la familia diciendo ese mensaje de mamá, papá, es un poco impactante. Diandre. Pero, yo estoy engranojado aquí, Aimee, y no soy yo, está fuerte. Es un poco impactante, Oh. pero de hecho, por eso siempre decimos que simplemente se respete su deseo. Y en cuanto al otro punto de conversaciones, es el de la petición de los órganos. Fíjate, Héctor, mira, la única persona que está autorizada para hacer ese tipo de pregunta a los familiares es el coordinador de trasplante. Ninguna, siempre que si una enfermera quiere ayudar o que si otro médico quiere ayudar, no, por favor, porque muchas veces esto entorpece el proceso. Los coordinadores de trasplante tenemos una preparación especial para poder abordar a la familia en ese momento tan difícil, en ese momento donde acaban de perder a un ser querido, donde la familia solamente está pensando que me quiero llevar a mi familiar, que ya quiero enterrarlo, que todo lo demás. Entonces, en ese momento de abordaje, siempre el coordinador pasa etapas que debemos cumplir en el proceso para lograr motivar al final a que esa familia decida sobre la donación. Es un momento complejo. Señores, estamos aquí en El Arte de Curar conversando con la doctora Aimee Camaño y con el licenciado Carlos Morales sobre el tema de trasplante. Vamos a la última pausa y al regreso estaremos hablando de la parte quizás un poquitito más emotiva. Estaremos hablando de la felicidad que brinda cuando una familia recibe un trasplante y las realidades de cuando se hace el diagnóstico de que alguien puede necesitar un órgano y ese órgano no está presente, cómo se lidia también con este tipo de situaciones. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente esperando el regreso del Arte de Curar. Gracias, familia, ya que ustedes son nuestra razón de ser. Vamos a seguir conversando con Aimee y con Carlos sobre el asunto de los trasplantes. Antes de ir a la pausa, mi hijo Héctor Armando dejó sobre el tapete el tema emocional, esa parte tan importante que es el manejo de las emociones a nivel del donante y del donador, y sobre todo de las dos familias que están involucradas en esa situación, Héctor Armando, porque uno habla del donante y el donador, y el pero receptor, y el receptor, pero obvia que, por ejemplo, ya el donador murió, el receptor está en una condición que generalmente está ansioso, pero las dos familias involucradas son determinantes. ¿Cuál es la situación y cómo manejarlo? Ahí me cuentan ustedes con acompañamiento psicológico multidisciplinario en estos casos. Sí, claro que sí. De hecho, si hacemos los dos enfoques de las dos familias, me voy a ir primero a lo que es la familia que está esperando. Normalmente, como parte del protocolo de preparación de pacientes para trasplante, hay una cápite que es la evaluación psicológica. Si un paciente no pasa esta evaluación psicológica, no se puede trasplantar. En la parte de los donantes de vivo, también al donante de vivo se le hace una buena evaluación psicológica para saber que esa persona está segura
de lo que quiere hacer, que conoce el proceso y de todo lo que conlleva de aquí en adelante sobre la vida de lo que va a cambiar su vida al donar o al ser trasplantado. También es importante tocar el tema del paciente cuando ya es trasplantado. Excelente. Luego del trasplante, todo el equipo, porque es un equipo multidisciplinario, vamos a poner en el caso del renal, siempre los nefrólogos tienen que decirle a los pacientes como, espérate, al paso, porque Él quiere volver a su vida exacto, normal. quiere todo ese tiempo perdido, Sí, como que quiere recuperarlo desde el momento y que se le vuelve pone. loco. Exactamente, porque se sienten tan bien los pacientes, porque de estar, digamos, dentro de una unidad de hemodiálisis, recibiendo la terapia Cada 4 horas, 3 días a la semana, 3 veces wow. a la semana, y luego de realizar el trasplante, lo único que tiene que hacer es tome sus medicamentos, entonces ya puede volver a trabajar, puede compartir con la familia, se puede ir de viaje, puede hacer absolutamente todo lo que esa persona desea. Entonces ahí es importante ir llevándolos paso a paso con su nueva realidad. Y es muy bonito el cambio, de hecho en las páginas de nosotros de internet, el Día Mundial del Paciente Trasplantado, yo le solicité a muchos pacientes que ya habían recibido un trasplante, que me contaron cómo cambió su vida luego de un trasplante. Y si ustedes se fijan en esos videos, que son porque parte de humanizar este tema de donación y trasplante es que queremos colocarle caras a esas palabras. Una cara a la palabra donante, que fue una persona que vivió su vida plena, completa, hizo todo lo que iba a hacer en su vida y le llegó el momento y donó. Así como esas personas que están ahora mismo, tenemos alrededor de 265 pacientes en la lista de espera, esperando por esa llamada y de que una familia diga que sí. Entonces también esos pacientes, ese factor psicológico de estar a la espera de que en cualquier momento puede llegarle esa llamada. Yo aquí públicamente en el arte de curar voy a decir que si me pasa una vaina pueden donar cualquier órgano, menos el hígado, que yo creo que está malito. Pero, sí, por el uso y abuso. Pero cualquier otra cosa ahí me pueden usar sin problemas. Repito, ya si donan el hígado, yo bajo la responsabilidad de ustedes. Así que fui a usted que le pusieron el hígado al doctor Balcácer, no soy responsable. Ay, Héctor Carlos, Armando. cuando evaluamos esta parte, y yo siempre lo digo porque me gusta hablar mucho de la parte de la película, cada vez que hay una gente que necesita un órgano, lo primero que la gente habla es, no, que yo tengo, que si yo cuántos millones para pagárselo a una gente para que me den un riñón. Entonces la pregunta es tanto así que se ha convertido en una moneda de uso legal en el país, de que eso le costó un riñón a una gente, Sí. cuando se habla de caro. Entonces la pregunta es, ¿contempla la legislación que si yo necesito un riñón, se lo compre una gente? Y número 2, espérate, número 2, si alguien me dice que sí, que me va a donar un órgano, y el día antes de la cirugía o el día de cirugía me dice que no, y yo lo mato, caigo preso. O sea, ¿entiendes? Tú Vamos a sabes que es un responderte- relajo. Vamos pero a responder así. la primera pregunta. Ok. La legislación de la República Dominicana prohíbe cualquier tipo de inmediación económica, transaccional o incluso una presión social o laboral para una donación. Wow. Eso sucede mucho. Repítelo otra vez, por favor. La legislación nuestra prohíbe cualquier intermediación económica, laboral o política personal en ese sentido para una donación. Me explico. Yo como jefe necesito un órgano y le digo a mi empleado que me done y lo condiciono a que para que él no pierda su trabajo me tiene que donar. Eso está prohibido por ley y está penado con cárcel. La inmediación económica también conlleva prisión. Y la personal igual, o sea, yo sugestionar a alguien para que me done, está penado. Una pregunta, ¿y si alguien se compromete con que me va a dar un órgano y el día de la cirugía dice, tengo miedo? Todo el mundo tiene el derecho de elegir hasta el momento del quirófano. Ay, Si en mi el quirófano yo cogí miedo y dije que no, es no. Y hemos tenido casos. ¿Han tenido casos así? Hemos tenido casos de que al momento que estamos realizando la entrevista de vivo no relacionado, ese amigo de toda la vida que decide por amor donarle a esa persona, y en medio de la entrevista hemos tenido personas que dicen, mira, no, yo no quiero donar, y se respeta por completo. Y siempre en todas esas entrevistas le decimos, si todavía tú entras al quirófano y tú no estás seguro que tú quieres donar,
tú lo puedes decir y el proceso automáticamente se detiene. Es su derecho. Señores, yo no me puedo salir de la película, pero ahora voy a entrar en internet y yo sé que es algo que a Aimé en otros espacios le hemos tocado. Y es lo de, estaba caminando por la calle, me bebí un jugo y desperté en una bañera llena de hielo hasta arriba con un papel que decía, llama a este número que tus riñones te lo acaban de robar y si no llamas en media hora estarás muerto. ¿Es real eso o es un mito de redes igual que la jeringuilla que estaba llena de sida en los cines? Qué bueno que lo mencionas. Con tu madre incluso tocamos el tema fuera del aire. El tráfico criminal de órganos es imposible en cualquier parte del mundo. A nadie se le puede sacar un riñón para ponérselo a otra persona, matarlo o ponerlo en una bañera, como tú dices, porque hay un proceso en el medio que involucra sin números de personalidades o de profesionales de la salud. Para poner un ejemplo, un trasplante de riñón se lleva a 60 profesionales. Un trasplante de hígado se lleva a casi 100 profesionales. Eso incluye laboratorio, clínica, psicólogo, psiquiatra, nefrólogo, gastro. Son un proceso multidisciplinario. Es imposible. Lo que sí se oye mucho es que en los países asiáticos existe el tráfico de una persona que vende un riñón en vida por dinero. Eso pasa porque son países que tienen una legislación muy pobre o no tienen legislación al respecto. Pero los países que manejan legislaciones claras y concisas al respecto, no se practica ningún tipo de tráfico de órgano criminal. Excelente. Estamos aquí ya en los finales del arte de curar de hoy, que ha sido sobre los trasplantes de órganos en la República Dominicana, con Aimé Camaño y con Carlos Morales, aquí con nosotros en el día de hoy. Héctor Armando, creo que ha sido de esos días en que la vida toma con nosotros un café aquí en el arte de curar, y la verdad que esperamos que así mismo haya sido para ustedes. Hay todo un mundo de emociones envuelto en ese tipo de situación y que queremos hacer énfasis en eso. A ustedes, las gracias por haber estado aquí con nosotros. Sabemos, Aimé, que te vas de viaje y que aún así sacaste el tiempito para venir aquí, que también Carlos pues vino al programa. Héctor Armando, muchísimas gracias. Y a ustedes, que son la parte más importante de este programa, muchísimas gracias por siempre estar ahí y sobre todo por hacernos saber su opinión. Gracias y hasta la próxima.